casa para que todos podamos participar y podamos compartir nuestras ideas. Adelante, por favor. Bienvenida, maestra Alondra, un gusto saludarle. Aprovecho para comentarle que estamos haciendo una primera reflexión sobre lo que entendemos por aprendizaje de las matemáticas. Entonces, hemos dado un tiempo de 2 minutos para escribir desde casa nuestra participación y platicar a todas nuestras compañeras y compañeros que entendemos por aprendizaje de las matemáticas. Bienvenida. Muy bien, vamos a comenzar entonces este diálogo. ¿A quién le gustaría comentar? ¿Quién levanta la mano
¿A quién le gustaría compartirnos su idea sobre el aprendizaje de las matemáticas? Adelante, por favor. Hola, maestra Alondra. Bueno, no sé, ¿sí me escuchan los demás, maestros, maestras? Sí, profesor, sí se escucha. Buenas tardes. Sí, parece que sí me escuchan, ¿verdad? Ok, entonces, maestra Alondra, si gusta revisar su audio, tal vez haya algo que esté fallando por allá. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra participación. Maestro Pastor, ¿le gustaría compartirnos? Ah, perdón, la maestra Liliana levantó antes la mano. Perfecto. Adelante, maestra Liliana, por favor. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas Bueno, tardes. Qué gusto saludarle. igualmente, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, uno de los métodos, ¿verdad? Para enseñar matemáticas, un método que resulta muy efectivo, pues justamente es a través de la manipulación y la exploración, ¿verdad? Esa parte que experimenten los alumnos al trabajar con materiales concretos. Eso les ayuda a ellos a entender mejor, ¿verdad? También hacerlo de una manera divertida y les ayuda a resolver, a comprender y a plantearse ellos mismos preguntas con alguna hipótesis, y precisamente eso les permite pues contestar muchas de las preguntas que ellos mismos se van haciendo. Sí, profesores, es una parte, considero yo, muy importante, y que sea además a través de la resolución de problemas reales en situaciones pues de la vida real para ellos, que ellos vean específicamente para qué les está sirviendo el aprender cada uno de los temas que van ellos aprendiendo. Uh-huh. Y pues otra es que con interrogantes a las que los estudiantes se planteen nuevas soluciones. Eso yo creo que también es muy importante, profesor. Uh-huh. Eso es lo que yo les podría Excelente, excelente. contar. Muchísimas gracias, maestra Liliana. Creo que considero muchos puntos muy importantes y que desde Muchas luego gracias. nos permiten reflexionar. La intención de esta sesión final es reflexionar un poco sobre nuestra propia práctica. Muchas gracias, maestra Liliana, le agradezco mucho. ¿A quién más le Gracias. gustaría compartirnos su idea sobre qué significa aprender matemáticas? Desde luego, estamos pensando en esa noción de aprendizaje de las matemáticas para nuestros niños de preescolar, para nuestros niños de educación primaria baja. Adelante, por favor. Perfecto, maestra Alejandra, por favor. Claro que sí. Qué gusto saludarla. Adelante. Hola, buenas tardes a todos igualmente. Bueno, el aprendizaje tiene su raíz etimológica del latino que nos habla de la acción y efecto de instruirse. Y finalmente, pues sabemos que es el proceso a través del cual adquirimos habilidades, conocimientos, y bueno, ahí ya sería nada más enfocado al área de las matemáticas. Conociendo ambos métodos que vimos en las sesiones anteriores, ¿cómo podría yo redefinir esta enseñanza? Pues son métodos muy interesantes que yo desconocía, y para mí el aprovechar, el hacer uso de las herramientas y de las bases que tiene cada método nos permiten mostrar a los niños que las matemáticas son divertidas y que todos pueden aprenderlas. Como nos decía, o como dice la profesora Fuenlabrada en su ensayo de hasta el 100, no, y las cuentas tampoco. Entonces, o sea, no es decirle al niño la respuesta, no es lo importante que responda el libro y que los tenga llenos, es que él sepa qué hacer con ese problema, cómo resolverlo. Los niños son creativos innatos, ¿no? Y curiosos. Entonces, tenemos que cambiar esa programación en serie que es ahorita nuestra educación. Queremos amoldar a los niños a patrones establecidos. No, hay que
volver a despertar en ellos esa creatividad, esa curiosidad. Y creo que son estos dos métodos herramientas bien interesantes y que podrían ser el parteaguas para poder lograr eso. Y pues nada más. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Alejandra. Al igual que la maestra Eliana, una gran participación, una muy interesante reflexión. Y bueno, el día de hoy no vamos a hablar exactamente de STEM, no vamos a hablar de Singapur. Estos dos tópicos ya se trataron en el curso y seguramente lo han podido disfrutar muy bien con el maestro Ricardo Olmedo. Pero sí vamos a hacer una reflexión final sobre esta manera en la cual nosotros vamos entendiendo el aprendizaje de las matemáticas y cómo la manera en la cual nosotros la entendemos finalmente impacta o influye en nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias, maestra Alejandra. Maestra Alondra, maestra Tania, ¿a quién le gustaría participar? ¿Quién levanta la mano, por favor? Bueno, solamente alguna de las dos. Maestra Alondra, ¿sí nos escucha bien? O maestra Tania, adelante, por favor, alguna de las dos. Sí. Por favor, maestra Tania, sí es tan amable, gracias. Bueno, a mí me hizo reflexionar de cómo se debe enseñar a través, con estos materiales, esa manipulación, ese planteamiento de hipótesis y esa resolución de problemas. Y pues todo ello debe ser basado en el contexto real de los niños, que esos problemas que ven son de los que realmente viven día a día y mucho más importante que vean ese lado divertido y espontáneo. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Tania. Maestra Alondra, ahora sí, por favor, adelante, si es tan amable. Hola, hola, buenas tardes para todos. Tengo un problema aquí con mi audio, pero espero que me puedan escuchar. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, sí lo escuchamos bien. Claro que sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues yo creo que pues este curso me deja, bueno, lo que hemos visto me ha dejado muchas cosas que realmente sí cambia un poco la perspectiva de lo que son las matemáticas. Y yo creo que sí, algo que dijo la maestra Tania es algo, pues para mí bien bonito, que los niños disfruten las matemáticas de otra manera, de una manera divertida. De hecho, en los ejercicios que nosotros hicimos con el maestro Edgardo, pues son ejercicios que, bueno, en lo personal, unos ya los había realizado, otros todavía no. Y unos me parecieron difíciles, por ejemplo, el del tangram que hicimos, porque yo no lo entendía, o sea, tal vez el lenguaje no lo entendía y pues yo también ahí no comprendía. Pero pues ya después, poco a poquito, yo también tuve esa oportunidad de verlo de diferente manera, el trabajarlo desde otra perspectiva, desde otro modo que trabajan. Y pues yo considero que pues eso es algo bien importante porque sabemos que las matemáticas pues las vemos en todas partes. Eh, Salimos a nuestra casa, vamos a comprar, etcétera, y es algo que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, pues muchas gracias, maestro Edgardo, gracias, maestro Jesús, y pues esa sería mi participación, gracias. Muchas gracias, maestra Alondra. Le agradecemos mucho sus palabras. Maestro Pastor, adelante, por favor. Por favor, profesor Pastor Aurelien. Un gusto saludarlo. Gracias, maestro Jesús. Un gusto. Pues bueno, aunque mi enfoque no es en las matemáticas, finalmente es un curso en la primera sesión que me deja muchos conocimientos en torno a cómo se está articulando la educación básica con la educación normal, porque yo me desarrollo en la educación normal. Entonces, como lo he manifestado, hemos estado tratando de ubicar cursos diplomados como estos que ustedes ofrecen, pues para ir haciendo una relación en cómo comprender el desarrollo de esos contenidos. Y bueno,
aunque mi enfoque no es las matemáticas, repito, me parecieron estrategias muy importantes, la de Singapur sobre todo, muy importantes, muy interesantes, que sin duda el poder desarrollarlas en el aula pueden generar no solamente un aprendizaje, sino que creo que se puede concretar en significativo en el transcurso del recorrido de la educación básica, siempre y cuando se pueda estar pensando en un inicio de la educación primaria, que finalmente es donde yo me desarrollo, formando maestros de educación primaria, y que creo que en la secundaria, que es el punto fundamental de las ciencias, pues ahí se concretarían muchas habilidades, muchas posibilidades con los estudiantes. Entonces, a mí, aunque he estado también de manera intermitente, porque justamente uno no solamente es profesionista, sino es muchas cosas, pues trata de lidiar con el tiempo, y eso también ha significado que no esté de manera presencial, o bueno, de manera virtual presente en su mayoría, pero lo poco o mucho que pude estar presente, me pareció muy interesante el ejercicio, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, maestro Pastor. Qué gusto que nos acompañe. Un placer, como siempre, saludarlo. Maestra María Reina también está aquí con nosotros. Adelante, maestra. Si gusta compartirnos su experiencia sobre el aprendizaje de las matemáticas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Pues a mí me parecieron actividades muy creativas, y yo creo que luego ya estando en la práctica, como que a veces pues cae uno en lo rutinario. Y ahorita ya con las actividades que nos estuvieron proponiendo durante las sesiones, pues se me hizo muy interesante y como que creativas, y como que le dan a uno otras ideas como para seguir como innovando, aplicar nuevas estrategias. Me parecieron pues muy interesantes los temas que se trabajaron, y pues muchas gracias, maestro. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, maestra, por su participación. Y bueno, nos gustaría cerrar entonces con una serie de reflexiones. Si me permiten, voy a apagar un poquito mi cámara y a aprovechar que podemos proyectar nuestra pantalla para hablar de algunas ideas finales, algunas ideas finales. Esta reflexión creo que es sumamente interesante porque nos habla entonces sobre cómo la manera en la cual nosotros asumimos nuestra práctica docente finalmente, pues impacta el aprendizaje de nuestros estudiantes, la manera en la cual nosotros entendemos, por ejemplo, las matemáticas, impacta directamente la forma en la cual nuestros estudiantes la entienden. Y a lo largo de la historia, debo decir, que ha habido varias perspectivas que son muy interesantes. Por ejemplo, una pregunta, profesor Pastor, que podríamos hacernos desde el ámbito educativo es, sabemos que estructuramos los planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos, y una de las preguntas importantes es, ¿cómo se deben estructurar estos planes y programas de estudio? Es decir, se deben de estructurar basados en la idea, en cómo asumimos que se va construyendo el conocimiento matemático, visto como una ciencia, o más bien debemos de pensar directamente en la forma en la cual los estudiantes van apropiándose de ese conocimiento y asimismo lo van construyendo para ellos, ¿no? Su propio conocimiento matemático. Ha sido una pregunta muy interesante, porque a lo largo de la historia en la enseñanza nos hemos cuestionado sobre esta noción misma que tiene la estructura del conocimiento matemático. Es decir, sabemos que las matemáticas a nivel profesional se construyen a través de una serie de axiomas, de ahí deducimos proposiciones, teoremas, corolarios, etcétera, ¿no? Y debo decir que gran parte de los libros de texto de todos los niveles educativos siguen un poquito estas ideas, ¿no? Porque tenemos una idea de cómo se construye ese conocimiento y en cierta medida tratamos de replicar a veces esa estructura para su enseñanza. Sin embargo, estas ideas que presentan un poco
a la noción de la enseñanza como una estructura más o menos semejante a la idea de cómo se construye el conocimiento matemático, pues ha sido bastante debatida. Ha sido debatida porque en muchas ocasiones, aun cuando se sigue esa estructura, aun cuando hablamos de conceptos importantes, aun cuando el niño logra aprender aspectos del lenguaje matemático, logra memorizar sucesiones, logra memorizar el orden de los números. Sin embargo, a pesar de ello, no siempre se logra finalmente comprender a profundidad la matemática, las matemáticas. No siempre se logra finalmente llegar a la comprensión de los conceptos, porque a veces nos quedamos en un previo que está mucho más ligado a la propia capacidad de memoria que el niño tiene. Entonces, bajo esta propuesta, hay una serie de enfoques muy interesantes. Desde el enfoque de Jeremy Brunner, que lo vemos en esta imagen justamente, el enfoque de Hans Freudenthal, con esta idea de la fenomenología didáctica, o el propio enfoque de Zoltán Dienes, que va a considerar algunas ideas propuestas por Jean Piaget, por María Montessori, para referirse a la importancia que tiene el juego, para referirse a la importancia que tiene el poder trabajar con materiales concretos y cómo el trabajo con materiales concretos finalmente va estimulando el propio proceso de aprendizaje, va estimulando finalmente la propia construcción de su conocimiento, del conocimiento matemático de cada uno de los niños. Ahora, esa construcción que se va haciendo, como Piaget lo explicaba, ¿no? En primera instancia, a través de ese contacto, a través de esa experiencia que tiene el niño con el medio ambiente, entendiendo este medio ambiente como, en efecto, el medio físico, pero también el medio social, el medio cultural en el que se está desarrollando. ¿Cómo se hace esto? Pues para Piaget, el niño es que va construyendo su propio conocimiento. Es el niño en esa interacción que va construyendo su propio conocimiento, primero al obtener información a través de los sentidos, al obtener información a través de lo que puede escuchar, de lo que puede oler, de lo que puede tocar, de lo que puede ver, etc. Y le va asociando cierto significado a esa información. Ese significado al que estamos haciendo referencia no es otra cosa más de que la construcción de lo que Piaget llamaba una representación mental. Ahora, esa representación mental finalmente es asimilada, es apropiada, es obtenida del medio ambiente donde se encuentra el niño para finalmente acomodarse. Y entre este proceso de asimilación y entre este otro proceso de acomodación, se va dando un proceso de equilibración, de equilibrio, que consiste en que una vez que tenemos ciertos saberes, una vez que nuestros alumnos tienen ciertos saberes, estos se van reacomodando con los nuevos saberes que llegan con respecto a los saberes más antiguos. Y entonces siempre estamos en ese proceso de equilibración, siempre estamos en ese proceso de ir acomodando y reacomodando los saberes nuevos con respecto a los saberes antiguos. Pero para Piaget el conocimiento no se da exactamente en ese momento, sino que se da un poco cuando surge la idea de conflicto. Se da un poco justo en el hecho en el que el niño, cuando tiene nuevos saberes, cuando tiene nuevos retos, estos retos le obligan a cuestionarse, le obligan a preguntarse, le obligan a reflexionar, a razonar sobre los nuevos saberes. Esa es una parte muy importante. Y entonces, cuando se da este desequilibrio, cuando se da este conflicto cognitivo, se vive un proceso de desequilibrio, se vive un proceso de cuestionamiento en el que se va construyendo ese conocimiento que el niño tiene.
Es natural, es completamente natural que en ese proceso haya algunos errores. Esos errores forman parte del propio proceso de aprendizaje. Y ahí quisiéramos poner mucho énfasis, porque en muchas ocasiones nosotros, como docentes en nuestra práctica, buscamos evitar el error. Buscamos inclusive cuestionar al alumno o evaluar al alumno cuando comete algún tipo de error. Y lo primero que aprendemos en este pensamiento de Jean Piaget es que equivocarse, cometer errores en el proceso de apropiación, de construcción del conocimiento, es parte del aprendizaje. Prácticamente es parte del aprendizaje. Esta idea de Piaget es una idea que va a permear de manera importante. Cuando nosotros tomamos esta noción de poder analizar el método Singapur, el método STEM, podemos inmediatamente pensar por una parte en Piaget, pero por otra parte es necesario recordar el pensamiento de otros pensadores importantes. Vygotsky, que nos habla de este papel tan importante que juega la cultura, que juega la sociedad, que juega este andamiaje que vamos construyendo, pero que además lo podemos ligar de manera muy interesante a las ideas que tiene Ausubel. Hace un momento ustedes generosamente nos compartían su reflexión sobre el aprendizaje de las matemáticas. Y varios de ustedes nos compartieron elementos que nos dicen estos tres autores importantes en el ámbito pedagógico. Varios de ustedes nos comentaron la importancia de poder trabajar con materiales concretos, la importancia de que el alumno pueda enfrentar situaciones de aprendizaje, puede enfrentar problemas o, como dice nuestra compañera Irma Fuenlabrada, puede enfrentar desafíos en su contexto, en su lenguaje, en su interés. Vygotsky, que nos hablaba mucho de esta parte de la construcción social del conocimiento, y varios de ustedes comentaban justo este punto, de la importancia que tenía hablar de esta manera de construir el conocimiento, no solamente como un dictado de la maestra o del maestro, sino como una situación donde los alumnos participen. El trabajo de Ausubel es a sobremanera un trabajo muy interesante, porque Ausubel va a ver el aprendizaje como Piaget, como Vygotsky en cierto sentido, pero va a haber algo adicional. Se va a dar cuenta que el aprendizaje pareciera que tiene como dos componentes importantes. Por una parte, una componente de carácter cognitiva, que está ligada a esas habilidades que queremos desarrollar, esas habilidades de pensamiento, que está ligada a aspectos de la adquisición del conocimiento matemático, por ejemplo. Pero hay otra parte muy interesante. Esta segunda parte que está mucho más ligada al papel que juega la motivación, al papel que juegan las emociones, al papel que juegan las afecciones en los procesos de aprendizaje. Y es que las emociones, la motivación, refiriéndome particularmente a tener una buena gestión emocional, o como algunos autores lo llaman, poder desarrollar emociones que nos generen estados de bienestar o positivos, es sumamente importante. Es sumamente importante porque eso es lo que va a motivar, eso es lo que va a dar confianza, eso es lo que va a dar seguridad a nuestros alumnos a participar en la clase, a ser parte de la clase y a redescubrir esto tan importante que es el conocimiento matemático. Ahora, hemos hablado de estos tres grandes autores de mitad del siglo pasado, pero es importante sumar a otro autor importante que ustedes muy seguramente ya conocen o han abordado en su formación académica. Y con ello me estoy refiriendo justamente a George Polya, quien a mediados del siglo pasado nos va a plantear justamente
ese famoso libro, Cómo plantear y resolver problemas. Ese cómo plantear y resolver problemas, donde trata en primera instancia de mostrarnos, de hacer evidente la importancia que tiene el problema para motivar, para incentivar el desarrollo del pensamiento matemático. Pero también nos habla de una serie de ideas, de métodos, de poder resolver problemas de manera creativa. Esta idea de Polya de cómo resolver problemas, que escribe en los años 60, con el paso del tiempo se ha convertido en una metodología muy importante sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje de las matemáticas. Hoy en día, nuestro modelo educativo se basa en gran parte en esta metodología. Asume tanto el papel para la enseñanza como también para el aprendizaje. Y podemos ver esto inclusive en el modelo educativo pasado. De tal manera que esto que llamamos la nueva escuela mexicana contempla ciertos elementos de estos autores que hemos citado. Ciertos elementos, desde luego, del trabajo de Piaget, que también le atribuimos, desde luego, a él el poder hablarnos del desarrollo cognitivo, el poder hablarnos de cómo se va desarrollando nuestro pensamiento, nuestras ideas a lo largo de nuestro desarrollo. La nueva escuela mexicana, entonces, va a retomar algunas de estas ideas, va a considerar estas ideas y, desde luego, considerar también, finalmente, a la resolución de problemas de George Polya, para presentarnos dos metodologías que hemos podido trabajar con el maestro Edgar Romero Sotomayor. Una es el método Singapur, otra es el método STEM, pero si observamos, ambas metodologías tienen en parte algunos elementos de las ideas de estos autores que esta tarde hemos estado mencionando. Es decir, que la nueva escuela mexicana se basa en propuestas que son no necesariamente nuevas, ¿sí? No necesariamente nuevas, porque no encontramos acá un método nuevo, una nueva metodología para atender los problemas de la matemática, pero sí que pueden resultar novedosas en cuanto a su aplicación, es decir, que es una manera con elementos ya conocidos, una manera novedosa de afrontar los problemas de la enseñanza de las matemáticas. Y creo que ese es uno de los puntos sumamente esenciales y uno de los puntos tal vez más influyentes que tiene esta nueva propuesta educativa. El darnos cuenta que cuando hablamos del aprendizaje de las matemáticas, pues nosotros estamos hablando de varios aspectos interesantes. Sí, no solamente estamos hablando de que el niño, por ejemplo, conozca la noción de número o conozca la noción de espacio o se pueda ubicar en el espacio o puede identificar el orden de los números. Sí, esos son elementos importantes, claro que sí, pero no son suficientes. Estos elementos a los que estamos haciendo referencia es lo que comúnmente llamamos la adquisición de conocimientos. Y sí, la adquisición de conocimientos matemáticos básicos de acuerdo al nivel educativo en el que se estudie es un elemento importante para la construcción del pensamiento matemático o para la construcción de lo que llamamos aprender matemáticas. Sin embargo, no es un elemento suficiente. No es suficiente con solamente tener conocimientos matemáticos. No es suficiente con poder interpretar la información a través de la lectura de algún material, a través de la visualización de algún material, ¿sí? No es suficiente. Tampoco es suficiente con que podamos ordenar los números, con que podamos ubicarlos, o en el caso de primaria, en el que podamos hacer las operaciones básicas más elementales, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Son elementos importantes, son elementos, digamos, fundamentales, pero no son todos los elementos que tenemos que considerar.
porque tenemos que considerar dos elementos muy importantes, adicionales a estos tres elementos que ya he mencionado. Uno de ellos que tiene que ver justamente con los propios procesos de pensamiento, de razonamiento matemático, y que tal vez es uno de los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en la educación. ¿Y por qué? Porque gran parte de la formación que tenemos como maestras, como maestros, ha sido, inclusive, la misma formación que tuvimos como estudiantes, ha sido en centrarnos principalmente en la adquisición de conocimiento. Inclusive, a nivel básico de primaria, secundaria, preparatoria, nos centramos mucho más en los ejercicios de aritmética, en los ejercicios de álgebra, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para pensar y resolver problemas. Bueno, pues este es uno de los retos tal vez más interesantes. Ahora, no solamente es el reto de poder desarrollar esta habilidad de pensamiento o de resolución de problemas, sino que el otro reto que es sumamente importante es también poder disfrutar de ese proceso, el darnos cuenta que la construcción del conocimiento matemático, que enfrentarnos a un problema matemático, o como dice nuestra amiga Irma Fuenlabrada, a un desafío matemático, pues también consiste en disfrutar de ese desafío, disfrutar de ese problema. Y creo que ese es un gran reto que tenemos todas las maestras y los maestros, el poder crear situaciones donde nuestros estudiantes puedan desarrollar estos 5 elementos que hemos mencionado. Adquirir conocimientos, realizar las operaciones más elementales que correspondan al nivel, resolver problemas, disfrutar de la solución de esos problemas y, desde luego, conocer e interpretar de manera adecuada el lenguaje matemático. Esta tendría que ser una de las metas en todos los niveles educativos. De tal manera que la noción de aprender matemáticas, pues ahora es un poco más amplia, porque no solamente se centra en desarrollar estas habilidades intelectuales que son muy importantes, sino que también se complementa con estas habilidades de carácter afectivo, que son también sumamente importantes, porque la matemática no solamente consiste en hacer una serie de operaciones matemáticas, sino que también a través de la matemática nos formamos como seres humanos, sino que a través de la matemática nos vamos también constituyendo como personas. Y ahí la matemática juega también, desde luego, un papel muy importante, como lo ha dicho ya un extraordinario matemático. La matemática es una ciencia humana y es una ciencia que también nos permite humanizarnos. Bueno, yo quisiera concluir mi intervención en este punto, pero aprovechando que está el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, me gustaría invitarlo a decir unas palabras de cierre, maestro, alguna reflexión final sobre el aprendizaje de matemáticas. Estamos pendientes, maestro. Adelante, por favor, si nos la pudiese compartir. Vamos a dar oportunidad. No sé si logra escucharnos, maestro Edgardo. Nos había escrito en el chat, ¿verdad? Tal vez en el chat tenga algún problema con el micrófono. A ver si me escucha, maestro. Lo invitamos a decir una palabra, algunas palabras de cierre sobre el aprendizaje de las matemáticas. Bien, tal vez no logre escucharnos el maestro. Tal vez no sé si su micrófono no esté funcionando. Pero bueno, esta era la idea justamente que buscábamos transmitir en este curso de saberes y pensamiento científico.
Ahora, una idea muy interesante, una idea esencial, como una última reflexión, es recordar que ahora no solamente hablamos de matemáticas, sino que hablamos de pensamiento científico. Y la mejor manera de aprender el pensamiento científico, decía un profesor, ¿cómo se aprende a hacer ciencia? Pues haciendo ciencia, ¿sí? Practicando. La práctica, el crear situaciones prácticas, contextualizadas, vividas por nuestros estudiantes, será posiblemente el mejor medio para contribuir al desarrollo de ese pensamiento científico. Ese pensamiento que busca analizar, que busca proponer una crítica, un análisis, y que es justamente importante para el desarrollo de nuestros estudiantes y, por qué no decirlo, para toda nuestra sociedad. Bueno, pues nosotros les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de estas 4 semanas. Como hemos comentado, el seminario, en base a las actividades planeadas, se había concluido la semana pasada, las 3 sesiones de trabajo. Esta es solamente una sesión de reflexión final. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, les invitamos a seguir las actividades que tiene el centro. Seguimos haciendo muchas actividades para la Secretaría de Educación Pública, también algunas actividades en nuestros diplomados, en nuestros cursos. Bueno, esperamos que hayan podido disfrutar al máximo este curso que ha sido pensado y diseñado para todas y todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, al principio el maestro Edgardo me dejaba el mensaje de que ha dejado algunas tareas para ustedes. Les invitamos a poderlas realizar. El maestro Edgardo ha propuesto que esté abierto el espacio para que ustedes compartan las tareas en el grupo de WhatsApp hasta, toda esta semana de manera adicional para quienes han tenido diferentes actividades, de tal manera que entonces estaremos en condiciones de que el próximo